Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a hacer y explicar, ¿verdad?, un ejemplo más de la integral doble en coordenadas polares. Este vendría a ser el ejemplo 2. Dice así: calcular mediante integración doble el área de la región R encerrada por la cardioide R igual 1 menos coseno de teta. Vamos a ponerle el ángulo 1 menos el coseno de teta. Nos dan límite, hay que buscar los límites de integración, y eso pues prácticamente lo vamos a lograr buscando los intersectos por donde pasa esta curva. Entonces comenzaremos primeramente viendo los puntos de corte. Busquemos los puntos de corte. Para ello entonces vamos a tener que darle valores al ángulo teta. Entonces si teta es igual a 0, entonces nos quedaría de que R es igual a 1 menos el coseno de 0, pero el coseno de 0 grados es igual a 1, pero nos queda 1 menos 1 y esto va a ser igual a 0. Quiere decir que pasa por el punto 0, 0, que es el polo. Démosle ahora cuando teta vale 90 grados, o sea pi medio. Si teta vale pi medio, entonces quiere decir que R va a ser igual a 1 menos el coseno de pi medio, o sea 90 grados. El coseno de 90 grados es igual a 0, entonces nos queda 1 menos 0 es igual a 1. Quiere decir que esta curva pasa también por el punto, en este caso R1, y el ángulo es pi medio. Pasa por 1, que es radio, y el ángulo pi medio. Démosle teta igual a pi, 180 grados, entonces nos queda que R es igual a 1 menos el coseno de pi. El coseno de pi es menos 1, entonces nos queda 1 menos 1, y eso nos va a quedar 1 más 1, eso va a ser igual a 2. Quiere decir entonces que pasa por el punto 2 de radio y pi de 180. Por ahí pasa también. Démosle ahora teta igual a 3 pi medio, 270 grados. Quiere decir entonces que R es igual a 1 menos el coseno de 3 pi medio, pero el coseno de 3 pi medio también da 0, entonces aquí nos queda 1 menos 0 y eso es igual a 1. Quiere decir que pasa por el punto 1 y 3 pi medio, 1 y 3 pi medio. Y por último démosle teta igual 2 pi cuando da la vuelta completa. Quiere decir entonces que aquí es entonces. Quiere decir que R va a ser igual a 1 menos el coseno de 2pi. Pero el coseno de 2pi es igual a 1. Entonces aquí te va a quedar que esto va a ser igual a 1 menos 1 y eso me da 0. Quiere decir que pasa por el punto 1, 0. Bien, entonces esos serían los puntos de corte. 1 menos coseno de 0 es 1, me queda 0, entonces queda 0, 0, perdón, aquí tenemos que es 0, 0, se repite nuevamente, entonces aquí es 0, 0, correcto. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de hacer el gráfico. Para hacer el gráfico necesitamos trabajar con nuestro plano coordenado. Vamos a los puntos de corte. Entonces vamos a dibujar el plano polar. Entonces por acá tenemos, vamos a llamar a este el eje 90, y por acá vamos a tener el eje polar, y tendríamos 90 grados, pi medio. Por acá tenemos pi, y tenemos el polo. Aquí es 2pi y también tiene el valor de 0 grados. Por acá tenemos 3 pi medio. Entonces vamos a colocar los puntos de corte. ¿Por dónde es que se corta la curva? En 0, 0. Entonces estamos acá. Se corta en 0, 0, estamos acá. Por ahí pasa. Después pasa por 1 pi medio. Quiere decir entonces de que pasa, vamos a suponer que aquí es 1, para que no sea tan pequeño esto,
Supongamos que aquí tenemos, es un poquito grande esto, supóngase que aquí, ahí va a ser 1 pi medio. Entonces aquí tendríamos 1 pi medio, ese punto ahí. Radio 1 y el ángulo que son 90 grados, que es cuando barre, acuérdense que barre desde aquí hasta aquí. Luego el otro punto por donde pasa es 2 y pi, entonces pi a la izquierda, pi es para acá. Si aquí 1, tomamos 1, 2 espacios, tomemos 1, 2, 3, aquí sería. Entonces ya vamos a colocar, ahí sería el punto 2 pi. Entonces colocamos acá 2 y pi, radio 2 y ángulo pi. El pi, acuérdense que gira de aquí para acá, 180. Ahora vamos a ubicar el punto 1, 3 pi medio, que estaría acá. Radio 1, tomemos aquí 1, la misma distancia aquí para acá. Entonces aquí tendríamos, aquí sería, vamos a nombrarlo 1 y 3 pi medio. Entonces aquí tendríamos 1 y 3 pi medio. Y el otro punto es 0, 0, que volvemos a pasar acá otra vez. ¿Ya? Entonces el gráfico va a tener la siguiente forma. Entonces vamos a ubicar el gráfico. Ya lo tenemos dibujado, pero lo vamos a hacer más pequeño. Vamos a hacerlo pasar por estos 3 puntos. Entonces vamos a tratar de hacerlo pasar por ahí. Entonces vengamos para acá. Tratemos de... Vamos a darle vuelta así. Porque está en... No, está bien ahí. Está bien. Tendríamos que trabajarlo para acá. Que sea lo más pequeño. Tiene que ser bien pequeño. Y tratar de que pase por ahí. Ahí está. Bueno. Ahí está exactamente. Entonces esa es una cardioide. Quiere decir que esta expresión que está acá, todo esto, vamos a poner una flechita para acá. Esto es R, esto es R igual a 1 menos el coseno de teta. Ese es su gráfico. Este punto, acuérdense que estos son los puntos que vamos a ubicar. Entonces vamos a ver cómo es que varía el ángulo teta. Entonces teta varía, si ustedes se fijan, entre 0, miren cómo varía, da vuelta completamente hasta acá. Entonces está variando entre 0 y 2 pi. Entonces entre 0 y 2 pi varía teta. Y R, fíjense que la R varía de 0 a la función, a la curva, de 0 a la curva, de 0 a la curva. Entonces quiere decir que está entre 0 y 1 menos el coseno de teta. De ahí salen los límites. Entonces vamos a trabajar nosotros lo siguiente. Esta integral doble de la región se define de f de r teta diferencial de área. Y eso va a ser igual a que integremos de dos formas. Aquí tenemos R, que es jacobiano, de R y de teta. Como es R de teta, entonces con respecto a teta, sería la integral primero. Teta iría de 0 a 2 pi. Entonces aquí tenemos de 0 a 2 pi. Y R iría de 0 a 1 menos coseno de teta. Esos serían los límites. Esta es la primera forma. La otra forma que se puede dar es cuando cambiamos los límites. Entonces la otra forma es cuando tenemos R de teta de R. Entonces con respecto a R iríamos de 0 a 1 menos el coseno de teta. Y en la otra iría de 0 a 2 pi. Esta sería la segunda forma. Nosotros vamos a trabajar con la primera forma. Vamos a trabajar con la primera. Quiere decir entonces de que trabajando la primera forma nos va a quedar que la integral que yo voy a trabajar es la número 1. Integrando la expresión de adentro, trabajando con la número 1, pues nos va a quedar de 0 a 2 pi. Y la integral interno nos va integrando con respecto a R. Yo aquí voy a integrar, pero con respecto a R, la integral interna,
Entonces me quedaría de la siguiente forma. Integrando con respecto a r, me va a quedar r cuadrado sobre 2. Y esto va a estar evaluado de 0 a 2pi. Perdón, esto va a estar evaluado de 0 a 1 menos el coseno de teta. Y esto le vamos a poner acá de teta. Entonces esto va a ser igual a integrar de 0 a 2pi. Entonces, sustituyendo los límites, en vez de r cuadrado voy a poner 1 menos coseno. Entonces acá me quedaría 1 menos el coseno de teta al cuadrado. Y saco un medio fuera. Todo esto está sobre 2, pero solo está elevado al cuadrado. Entonces aquí voy a poner un medio. Y esto por d teta. Entonces, desarrollando esta parte, nos queda un medio de la integral de 0 a 2pi. Pero aquí vamos a desarrollar la fórmula del cuadrado del binomio. La diferencia de dos cantidades elevada al cuadrado, que es cuadrado del primero menos el duplo primero por segundo. Nos va a quedar 1 menos 2 coseno de teta más el coseno cuadrado de teta. Todo esto por d teta. Ahí tenemos entonces ya desarrollada esa parte. Entonces sigamos, ¿verdad? Entonces eso va a ser igual a que dividamos en tres integrales. La primera nos va a quedar un medio de d teta, integral de d teta, menos un medio por 2 me va a quedar 1 nada más. Entonces me va a quedar menos la integral. Aquí acuérdense que esto es de 0 a 2pi. Nuevamente de 0 a 2pi de coseno de teta por d teta, más nos queda la otra integral, un medio de la integral de 0 a 2pi de el coseno cuadrado de teta por d teta. Entonces eso va a ser igual, la primera integral es sencilla, esta es un medio de teta evaluado, ya integrando de 0 a 2pi, menos la integral del coseno es el seno, entonces nos queda menos el seno de teta evaluado de 0 a 2pi, más un medio. Aquí todavía no podemos integrar porque hay que desarrollar. Vamos a desarrollar esta expresión. En vez de coseno cuadrado de teta, vamos a sustituirla por la fórmula del ángulo doble. Acuérdense la fórmula del ángulo doble. Eso va a ser igual de 0 a 2pi también. Eso va a ser igual a 1 más, esto es igual a 1 más el coseno de 2 teta sobre 2, ¿se acuerdan? Entonces aquí nos quedaría 1 más el coseno de 2 teta y dividido 2. Esto sobre 2. Y esto por d teta. Vamos a componer acá. Por d teta. Bien, entonces esto va a ser igual. Esta integral de acá me va a dar un medio, ya evaluando, de 2pi. Cuando le evaluemos en 0, que de 0 no necesita ponerlo. Menos, aquí nos queda seno de 2pi menos seno de 0. Más, aquí podemos dividir en dos integrales. Un medio sobre 2 me queda un cuarto. Aquí queda un cuarto de d teta integral
de 0 a 2pi, más 1/2 por 1/2 me va a quedar 1/4 integral de 0 a 2pi del coseno de 2 teta por d teta. Entonces aquí en esta parte, aquí nos va a quedar, solo nos queda pi, y el seno de 2pi, seno de 360, es 0. Entonces esto es 0, todo esto es 0, solo nos va a quedar entonces más 1/4. La integral de d teta es teta, y esto va a estar evaluado de 0 a 2pi. Acá en esta integral que tenemos acá, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer este cambio. Hacemos u, vamos a hacerlo aquí aparte, hacemos u igual 2 teta, y du es igual a 2 de teta, donde du sobre 2 me va a quedar de teta. Entonces este 1/2 pasa a multiplicar con este 1/4. Bien, entonces nos quedaría 1/4 de teta que está acá, más 1/4 por este 1/2 que tengo aquí, me va a quedar 1/8. Entonces me queda 1/8. La integral del coseno es el seno. Entonces nos va a quedar acá el seno ya directamente de u, pero u es 2 teta. Y la integral del coseno de 2 teta es el seno de 2 teta. Entonces aquí me va a quedar entonces 1/8 seno de 2 teta. Y todo evaluado de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Y aquí ya nos va a quedar la siguiente manera. Nos queda pi más, aquí nos queda 1/4 de 2pi más 1/8, evaluando acá, seno de 4pi, te queda acá, seno de 4pi menos seno de 0. Entonces, fíjense que nos queda pi más pi sobre 2 queda acá porque saca la mitad, queda pi sobre 2 más seno de 4pi, esto es 0 y esto es 0, todo da 0, entonces lo que nos queda aquí es más 0. Entonces esto va a ser igual a 2pi más pi, quitando denominadores, sobre 2. Entonces 2pi más pi me queda 3pi. Entonces la respuesta es 3pi medio. Ese es el valor de la integral doble, 3pi medio. Esperando que lo hayan comprendido estos ejercicios. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.